Hay figuras que no deben existir. No aparecen en libros de historia, no tienen rostro, pero dejan rastros. Cuentan que si lo ves una vez ya es demasiado tarde, que los bosques se quedan en silencio cuando él está cerca, que las cámaras fallan y la realidad se distorsiona. Esta no es una historia, es una advertencia. Apaga las luces, ponte los audífonos y no mires detrás de ti, porque Slenderman ya te está observando. Antes de que existiera en videos, antes de los juegos y antes de los supuestos avistamientos, Slenderman nació en internet. Corría el año 2009. Un concurso pedía algo simple: crear una imagen normal y convertirla en algo perturbador. Fue entonces cuando un usuario llamado Víctor publicó 2 fotografías en blanco y negro. Parecían imágenes antiguas de niños jugando, pero al fondo, casi escondida entre la niebla, había una figura imposible. Alta, delgada, sin rostro, con brazos demasiado largos, no decía nada, no atacaba, solo observaba. Y eso fue suficiente. La imagen venía acompañada de un texto breve, como si fuera un recorte de periódico. Hablaba de niños desaparecidos, de testigos que olvidaban lo que habían visto, y de una presencia que nadie podía explicar. En ese momento, Slenderman no era un monstruo, era una idea, y las ideas son lo más peligroso que existe. Otros usuarios comenzaron a expandir la historia, agregaron símbolos, videos con interferencias, relatos de personas que lo habían visto en sueños, y grabaciones donde la cámara se distorsionaba cuando él aparecía. Así nació el concepto de la enfermedad Slender: dolores de cabeza, pérdidas de memoria, parálisis, y una sensación constante de ser observado. Con el tiempo la creepypasta salió de los foros y entró en YouTube. No había jumpscares, no había explicaciones, solo grabaciones encontradas y una figura que aparecía cada vez más cerca. Ahí fue cuando todo cambió. Slenderman dejó de ser solo una historia. La gente empezó a buscarlo, a interpretarlo como una entidad antigua, un ser que vive en los bosques, que se manifiesta cuando alguien sabe demasiado. Y entonces surgió la pregunta más inquietante: si Slenderman fue creado en internet, ¿por qué hay relatos similares mucho antes de 2009? Figuras altas sin rostro, observando a niños desde la distancia. Tal vez no lo inventamos, tal vez solo le dimos un nombre. Esta noche no traemos una historia, traemos 3 relatos distintos, 3 testimonios que nunca debieron ser contados, y una misma presencia observando desde la oscuridad. Slenderman no aparece de la misma forma para todos. A veces se esconde en fotografías, a veces espera en el bosque y otras se manifiesta a través de grabaciones que nadie debió reproducir. En este video escucharás 3 historias de terror, cada una con su propia duración, pero todas con el mismo final inquietante. El archivo que no debía abrirse. Trabajo en una oficina donde archivamos grabaciones antiguas, videos de vigilancia, cintas policiales y materiales que nunca se hizo público. La mayoría son aburridas, pero una carpeta estaba marcada en rojo, no tenía nombre, solo una fecha: 1998. Dentro habían varios archivos dañados, videos cortos con interferencias constantes, todos grabados en un bosque. En el primer video se ve un grupo de niños caminando entre los árboles. Ríen, corren. La cámara parece antigua, como si alguien los hubiera grabado desde lejos. Al fondo, casi imperceptible, hay una figura alta entre los troncos. No se mueve. En el segundo video los niños ya no ríen. La cámara tiembla. Uno de ellos pregunta: ¿siempre ha estado ahí? La figura está más cerca. En los siguientes archivos el sonido empeora, aparece un zumbido, interferencias. Dolores de cabeza comienzan a molestarme mientras lo veo. En el último video la cámara cae al suelo, los niños corren, uno grita, y la figura cruza frente a él lentamente, alta sin rostro, con brazos demasiado largos. El archivo se corta abruptamente. Cuando cerré la carpeta noté algo extraño. Había un archivo nuevo. Tenía la fecha de hoy. Lo abrí, era yo, sentado frente a la computadora, y detrás de mí
reflejado en la pantalla negra. Era él. Desde entonces ese archivo sigue grabándose, aunque yo ya no recuerdo haber vuelto a abrir esa carpeta. La primera historia nos recuerda que no todo lo que está guardado está olvidado. Algunos archivos existen porque alguien intentó advertirnos, porque hubo cosas que no pudieron destruirse, solo ocultarse. El verdadero terror no fue lo que apareció en los videos, sino la decisión de abrirlos, mirar demasiado tiempo, creer que observar no tiene consecuencias. Tal vez Slenderman no estaba en esas grabaciones por accidente, tal vez esperaba que alguien más las mirara de nuevo. Y ahora que tú conoces esa historia, hay dos preguntas que no se pueden ignorar. ¿Abrirías un archivo marcado como prohibido solo para saber qué contiene? Si tuvieras una grabación donde apareces tú, ¿te atreverías a reproducirla hasta el final? Nunca sigas los símbolos. En mi pueblo, el bosque siempre fue un lugar prohibido, no por animales, no por perderse, sino por los símbolos. Círculos mal dibujados, cruces torcidas, marcar en los árboles que nadie reconocía. Decían que si lo seguías, no regresabas siendo el mismo. Una noche decidimos comprobarlo, éramos 5. Entramos con linternas y cámaras. Al principio todo parecía normal, hasta que en el bosque se quedó en silencio, sin viento, sin insectos, sin pasos. Encontramos el primer símbolo tallado en un árbol, luego otro y otro más, cada vez más profundos. Uno de mis amigos comenzó a sangrar por la nariz. Otro dijo que sentía que alguien nos observaba desde arriba. Entonces lo vimos, entre los árboles, inmóvil. Era Slenderman. Cuando intentamos correr, el camino había desaparecido. El bosque no era el mismo. Los árboles parecían más altos, más juntos. Uno de nosotros gritó y dejó de existir. No cayó, no fue arrastrado. Simplemente ya no estaba. Seguimos los símbolos desesperados, creyendo que nos llevaría a la salida. Fue un error. El último símbolo estaba dibujado en el suelo, y en el centro. Él. Solo 2 salimos del bosque esa noche. El resto sigue ahí. Lo sé, porque a veces cuando duermo veo los símbolos dibujándose solo en mi pared. La segunda historia nos muestra que no todos los caminos están hechos para ser recorridos. Hay lugares que existen solo para advertirnos, y señales que no están ahí para guiarnos, sino para alejarnos. El error no fue entrar al bosque, fue ignorar las advertencias, creer que los símbolos eran solo marcas sin significado, pensar que siempre habría una salida. A veces el peligro no aparece de inmediato. Primero espera, y cuando decides correr, el camino ya no está. Tal vez Slenderman no caza personas, tal vez solo se quedan lugares donde alguien decide cruzar el límite. Y ahora piensa esto. Si vieras símbolos extraños marcados en un camino, ¿los seguirías por curiosidad? Si supieras que todos regresan de cierto lugar, ¿aún así entrarías solo para comprobarlo? El hombre que aparece en mis sueños. Comenzó como un sueño. Caminaba por un bosque que no reconocía. Sentí un dolor intenso en la cabeza y una presencia detrás de mí. Nunca podía verlo, pero sabía que estaba ahí. La siguiente noche el sueño se repitió, exactamente igual. La tercera noche algo cambió. Había una figura entre los árboles, alta, delgada, sin rostro. Desperté sudando con la nariz sangrando. Empecé a investigar, busqué en foros, en videos, y encontré un nombre que se repetía constantemente: Slenderman. Decían que cuando sueñas con él ya te ha notado. Los sueños se volvieron más largos, más reales. Empecé a despertar cansado, como si no hubiera dormido. Un día encontré un dibujo en mi cuaderno, yo no lo había hecho, era él. La última noche no desperté de inmediato. En el sueño Slenderman estaba frente a mí. Por primera vez levantó un brazo y señaló. Desperté, estaba de pie, en el bosque detrás de mi casa y frente a mí. Había símbolos recién marcados en los árboles. Desde esa noche nadie me ha vuelto a ver dormir, porque cada vez que cierro los ojos regreso con él. La tercera historia nos recuerda que no todo comienza en la realidad. Algunas cosas empiezan en la mente,
en un sueño que parece inofensivo, en una imagen que no debía estar ahí. El verdadero terror no fue soñar con Slenderman, fue reconocerlo, ponerle un nombre, buscar respuestas y encontrar atención, porque hay presencias que no necesitan puertas para entrar, solo necesitan que pienses en ellas, que las recuerdes, que las imagines. Tal vez Slenderman no aparece cuando duermes, tal vez aparece cuando despiertas y decides no dejar de pensar en él. Y ahora pregúntate, si un sueño se repite cada noche, ¿lo ignorarías o intentarías entenderlo? Y si descubrieras que pensar en algo lo acerca más, ¿podrías dejar de hacerlo? Slenderman no es real, pero el impacto que ha tenido en las personas sí lo es. A diferencia de las leyendas antiguas, Slenderman nació con un origen claro y documentado, una creación colectiva en Internet, una historia ficticia que creció porque miles de personas decidieron creer, imaginar y expandirla. Y ahí está el verdadero fenómeno. Slenderman demuestra el poder de la historia en la era digital. Como una imagen, un concepto y una narrativa bien construida pueden provocar miedo real, ansiedad real y reacciones reales, no porque exista una entidad en los bosques. El terror de Slenderman no vive en la figura sin rostro, vive en lo invisible. Eso es lo que no se explica, es lo que se sugiere. También es un recordatorio de que Internet no solo difunde información, sino emociones, y cuando el miedo se consume sin contexto, especialmente por personas jóvenes, puede perder su carácter ficticio y convertirse en algo peligroso. Por eso Slenderman no debe verse como una prueba de lo paranormal, sino como una advertencia moderna. Las historias tienen poder, y ese poder debe entenderse, no temerse. Al final, Slenderman no observa desde el bosque, observa desde la pantalla, y desaparece en el momento en que recordamos una sola cosa, solo es una historia. Pero las historias bien contadas pueden sentirse muy reales. Las historias que acabas de escuchar no hablan solo de Slenderman, hablan de nosotros, de nuestra curiosidad, de nuestras necesidades de mirar donde no deberíamos, de abrir archivos que estaban marcados para no ser abiertos, de seguir símbolos sin saber a dónde conducen, de investigar demasiado hasta que algo responde. Slenderman no persigue a cualquiera. Aparece cuando alguien observa por demasiado tiempo, cuando se queda escuchando, cuando cree que solo es una historia. Tal vez por eso estas narraciones se sientan tan cercanas, porque todas comienzan igual, con una decisión pequeña e insignificante, un clic, un paso dentro del bosque, un sueño al que no se le da importancia, y cuando alguien se da cuenta de algo que no está bien, ya es demasiado tarde. Dicen que Slenderman no necesita moverse, no necesita correr, solo necesita que lo mires y que recuerdes su nombre. Así que la verdadera pregunta no es si estas historias son reales o no. La pregunta es, ¿por qué aún sabiendo el final decidiste quedarte a escuchar? Tal vez porque ahora ya formas parte de ellas. Si llegaste hasta aquí significa que escuchaste todo. Tal vez por curiosidad, tal vez por valentía, o tal vez porque algo te mantuvo aquí. Si estas historias te hicieron dudar, si en algún momento sentiste que no estabas solo, entonces este canal es para ti. Suscríbete para no perderte los próximos relatos, porque cada semana exploramos historias que muchos prefieren ignorar. Deja tu like, no para apoyar el video, sino para demostrar que sigues aquí, y escribe en los comentarios si alguna vez sentiste que alguien te observaba mientras escuchabas estas historias. Nos vemos en el próximo video, si es que Slenderman no llega antes.